Hola taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que ya saben, la de todos ustedes. El 28 de abril de este mismo año, 2025, se producía un hecho que nos sorprendía al principio a los españoles que lo estábamos viviendo. Nos provocaba impaciencia un poco más tarde, porque no sabíamos lo que ocurría. Y cuando realmente lo supimos, nos produjo una especie de terror. ¿Qué estaba ocurriendo? Nos habíamos quedado a oscuras. Nada que funcionara con electricidad era posible utilizarlo. ¿Qué ocurrió en aquel momento? ¿Qué puede pasar si esto vuelve a ocurrir? Y yo voy a preguntarles a los compañeros de tertulia si ellos creen que eso puede volver a producirse. Paso a saludar a todos y comenzamos. Belén, hola. José Ángel, Hola. Ana, buenas tardes. Y Víctor Hugo. Buenas tardes. Tienes que haberte sentado hoy a mi ladito, porque hoy tenemos a Víctor Hugo Vilas como invitado en esta tertulia y como experto en estos temas. Víctor, estamos encantadísimas que estés aquí. Muchas gracias. Y a ver si pones un poco de luz en nuestras cabecitas, porque después de aquel acontecimiento del 28 de abril estamos un poco... Yo creo que todavía estoy un poco noqueada, no sé vosotros. Cuando le doy a la llave de la luz, a lo mejor en una casa, ya saben ustedes, salta el automático y todo esto, y dices, ¡ay, Dios mío, será otro apagón! Yo todavía, cuando pasa alguna cosa con la luz, hombre, enseguida me doy cuenta que no es eso, pero me viene a la cabeza aquel momento, porque aquel momento no lo habíamos vivido los de tantos que estamos aquí, y seguro que el resto de compañeros que vienen a otras tertulias no lo habíamos vivido nunca, ¿verdad? No, yo personalmente. Tú tampoco, Víctor, tú no tienes tantos con algunos de nosotros, pero seguro que tampoco lo habías vivido, ¿no? No, y es un momento que pasa con ciertas cosas, ciertos eventos que todo el mundo sabe lo que estaba haciendo en ese momento. A mí me pilló aquí, a mí me pilló aquí, lo sabemos, porque fue algo extraordinario. Y antes de meternos un poco en materia, te digo que sí, que puede volver a pasar. Puede volver a pasar. Es bastante factible por la dirección que está tomando las directivas de redes eléctricas y del gobierno, en este caso, como ya ampliaremos un poco, puede volver a pasar. Sí, porque quiero preguntarte sobre todo si son robustas nuestras redes eléctricas, pero luego voy a preguntarles a ellos antes, porque sí que me gustaría que nos contaran. Yo seguro que lo sé, porque en aquel momento igual ellos me lo contaron, pero quiero que se lo digan a los tantos que nos ven, cómo vivieron aquel momento, cómo vivisteis vosotros aquel momento, José Ángel. Pues estaba trabajando, de repente se me marchó la luz, y de esto de que, bueno, pero ya ha tardado un poco, salimos a la calle y al final te das cuenta de que no éramos solo nosotros. Entonces, bueno, ya empezó la gente a buscar por redes, que era lo único que funcionaba algo. Esperamos un tiempo prudencial y al final para casa. Es que fue un apagón en toda regla, ¿eh? En el camino de la casa, intentar comprar algo de lo que ya pensabas que no tenías, la linterna, cosas de estas que nunca alguna vez piensas que vas a necesitar de forma urgente. Sí, yo creo que se produjo una especie de pánico general, pero tú dices que ibas a la tienda, pero es que yo recuerdo, no sé si vosotros lo recordáis, que en algunos establecimientos no les funcionaban las máquinas. No, sí, Los datáfonos, sí. Claro, y no... Estaba todo fuera. No, y te permitían pagar en efectivo. Yo pude comer gracias a que llevaba dinero en efectivo. Los que iban con tarjetas se quedaron todos con... Que había mucha gente que no tenía dinero. No, porque como estamos acostumbrados a pagar con tarjeta, y yo coincidió que ese día llevaba dinero en la cartera y pude comer gracias... Era lo primero que me preguntaban en los establecimientos. ¿Tienes dinero en efectivo? Si tenías dinero pasabas a la cola donde te servían, y si no, pues lo que pasa que también mucha comida también se estropeó porque como los frigoríficos no funcionaban... Bueno, de todas maneras, no fueron muchas horas porque se actuó enseguida, ¿verdad? Bueno, o sea que sí teníamos la impresión esa, yo al menos, ¿no? Al principio, yo en el sitio en el que trabajo estaba en obras justo en el piso de arriba y pensé que eran las obras. Salía a tomar el café y una cosa, trabajo en un barrio, la gente hablaba por la ventana. Hablaban como los de la ventana con los de la calle, ¿no? Pues dicen que es no sé qué, dicen que es toda Europa. Y ahí va tomando como sentido todo, ¿no? Y dices, me cago, esto es más serio de lo que se preveía. Todo fue confuso en el primer momento, pero luego enseguida se supo que España había quedado, bueno,
Es que sigue pareciendo un poco sin suministro increíble eléctrico. que Es que como queden un poco- sin suministro eléctrico. No, pero no todo fue un solamente el país. suministro eléctrico. A mí me pilló en Madrid, no funcionaba ni internet, ni funcionaba Bueno, tampoco el Los teléfono. semáforos. Bueno, Bueno, Madrid fue un cayendo. colapso total. Claro. De hecho, yo creo que inicialmente pensaron que había sido un atentado porque el despliegue policial que había fue enorme, cerrado toda la entrada y salida, entonces quedaron todos los coches medio. Sé cómo estaba en Madrid, de verdad que lo viví como que hubiese habido un atentado terrorista. Inicialmente es lo que pensabas, ves a todo el mundo salir del metro en manadas, porque claro, estaba lleno de gente, y luego la gente pues esperando que conectase la luz. En Madrid la conectaron a las 8 de la Pues tarde. ahora parece que sin luz no hay vida, ¿no? Es que no la hay. ¿Qué haríamos si no tuviéramos ese enchufe, esos dos agujeritos para conectar el enchufe? Porque todo nos funciona con electricidad y dice Víctor, lo habéis escuchado, que puede volver a ocurrir. Víctor, ¿se sabe por qué ocurrió esto al final? Porque yo creo que en general todavía la mayoría de gente no sabemos qué ocurrió. Hay indicios que indican que la mayoría de la gente que conoce un poco del tema apuntan a la misma dirección. Otra es la versión que nos están dando. Básicamente son distintos. O sea, para entender un poco, el sistema eléctrico español es muy robusto. O sea, lo que pasó no fue una rotura de nada, fue una desconexión directamente. ¿Cómo funciona? Hago una breve introducción para Sí, que vayan sí. teniendo. Hay varios tipos de generación de energía. Tenemos las energías renovables, que serían la eólica, los molinos, la hidráulica y la solar. ¿Vale? Después está la energía a través de las centrales nucleares y lo que se llama la energía sucia, que son las centrales de ciclo combinado, que es la más cara y la más sucia. ¿Por qué? Porque se fabrica la energía con gas. El gas es muy difícil de extraer, de transportar, tiene unos costes elevados, entonces es la que se llama energía más sucia. Pero claro, depender básicamente como dependíamos en ese momento y como seguimos dependiendo de las energías renovables es un riesgo, porque hay muchos hablan de que hay países que tienen el 100% de la energía renovable. Es cierto, Noruega es un ejemplo, pero Noruega tiene, no sé si 3.000, 4.000 lagos. Costa Rica, que tiene un sistema hidráulico muy importante, que ellos directamente cierran el grifo, no pasa nada, abren el grifo y generan energía hidráulica. Aquí dependemos del sol y del viento. Si no hay viento y está nublado, no tenemos una capacidad de generar la energía que demanda España. Y la solar, claro. Exacto. ¿Qué pasó? En ese momento casi el 80% de la energía que estaba demandando el sistema eléctrico español estaba dependiendo de las energías renovables. Algo pasó, en algún punto de la red hubo un bajón de esa generación, entonces el sistema automáticamente se desconecta por protección, no es que se haya roto nada. Pudo Esto ser es como- ese el motivo, ¿no? Claro, Real. cuando saltan los plomos, como decíamos antes, metías un dedo en el enchufe, saltaban por seguridad por todo el sistema, y esto es lo que pasó. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque dependemos en gran medida de las energías renovables. Las centrales nucleares en ese momento estaban funcionando un 10%, porque es una energía mala, entre comillas, cuando es una de las más limpias que hay. Y las energías renovables tienen la ventaja de que no generan tanta suciedad, entre comillas, como las centrales de ciclo combinado, pero no tienen una capacidad de reiniciar el sistema a corto plazo. Entonces, una vez que nosotros nos manejamos en 50 Hz, si lo ves en los enchufes, todos los ponen, Estados Unidos está en 60. Cuando la variación esa varía un poco el sistema para no colapsar, y claro, tiene mucha estructura que no reviente, se desconecta para dejar de funcionar y que no se rompa el sistema. Entonces, al desconectarse, automáticamente la red está mallada a nivel península. Por ejemplo, en Canarias y en Baleares no hubo apagón. Hubo, pero menos, muy poquito. Claro, sí, claro, ¿por qué? según Porque qué tienen un sitios. sistema mucho más independiente. En cambio, Portugal se afectó más en ese sentido. Entonces, en el momento que hay un bajón muy grande de la demanda, el sistema se desconecta por protección.
Por eso fue fácil reponerlo en pocas horas y por eso el sistema español es muy robusto. ¿Por qué Hemos tardado consiste esa mucho robustez? más. Porque estás hablando de desconexiones, de una serie de cosas. Yo cuando hablamos de robustez también entiendo que esas desconexiones pues, no debieran producirse en una red eléctrica robusta, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la robustez? Que dices que sí hay. Que tiene protección. El sistema eléctrico en el momento que detecta, hay una demanda, nosotros lo que no podemos es, en cualquier central, ya sea nuclear o de ciclo combinado, la que sea, no puede generar más energía que la que demanda el sistema, porque si no, colapsa. Entonces, por ejemplo, si estuvieran funcionando todas las centrales nucleares, todas las centrales de ciclo combinado y todas las renovables, podríamos generar hasta 110 megavatios diarios. España funciona con 25. Entonces, toda la energía que se necesita es la que se está generando. Esto va como la bolsa, van tipos de energías y van comprando todas las empresas y al otro día ya van metiéndose en el sistema. Cuando hay mucha diferencia entre la demanda y lo que se está generando es cuando el sistema se desconecta. Esa es una robustez, si no... De megavatios. Sí. En aquel momento se hablaba de gigavatios. Bueno, no, los megavatios es lo que se maneja más que nada en tema de gran demanda de energía. Una central nuclear genera 1 megavatio, puede dar luz a 700.000 hogares. En ese momento España estaba con una demanda de 25 megavatios y con la desconexión, claro, bajó 15 megavatios, o sea, quedamos en 10, por lo cual el sistema obviamente desconectó. Vale, fue mucha la diferencia entre la demanda y la que se estaba generando. Con 20-25 megavatios es lo que diariamente demanda toda la red eléctrica. Si todos encendiéramos todos los enchufes de casa y conectáramos todos los equipos, estaríamos con un 30% como mucho de lo que es capaz de generar toda red eléctrica. Entonces, el sistema es muy robusto. Bueno, pues depende eso cómo se lo nos use. tranquiliza, ¿no? Yo a mí lo que me extrañó es que pues, te oigo hablar de lo de la malla a nivel península, que no hubiese unos mínimos, o sea, para hospitales, para que no hubiese un mínimo. Bueno, los hospitales tenían generadores, y los hospitales... Fue muy dantesca la situación en los hospitales porque aunque tenían algunos, no todos, tenían generador, no cubría todas las necesidades que tenían, por ejemplo, las urgencias quedaron colapsadas, que es una de las cosas que yo me estaba preguntando, porque, bueno, soy, digamos, analfabeta en este tema, pero por lo que entendí el problema está que no se puede producir más de lo que se necesita, pero mi pregunta es, ¿y eso que se produce de más no hay manera de acumularlo para cuando se necesita, que es que se pierde? No, eso vuelve a volcarse a la red, pero lo que no puede es llegar a los hogares, porque si no habría una sobretensión y nos colapsa. El tema que comentabas tú de los generadores, esto, claro, un grupo electrógeno funciona, o sea, los hospitales tienen grupos electrógenos que funcionan con gasolina, con combustible. Tienen una vida limitada, o sea, yo entiendo que en ese momento los hospitales y todos los centros de primera necesidad sí tenían cubiertos esos mínimos. Centros comerciales siguieron funcionando, hay una cadena muy importante de supermercados que ibas a las 6 de la tarde, claro. Tenían todavía, pero ya decían, me acuerdo yo de ir a comprar y decían, tenemos para un par de horas más. O sea, compren lo que necesiten, más que nada los frescos, porque en un par de horas no tenemos más. A nivel hospitales yo entiendo que sí que estaba cubierto, en todos no. A ver, porque claro, conozco gente que trabaja en el sector sanitario, precisamente tengo amigos trabajando en urgencias y me dijeron que se produjeron situaciones dantescas. Al margen de eso, yo ese día descubrí, y hablando así un poco de manera bruta, que se podía ir los plomos de toda España. Yo pensé que esa situación no era posible. Claro, cuando hablaban, no, es a nivel... Dices tú, imposible, se puede ir de este edificio, de este tal, pero de toda España, es lo que digo de la malla, ¿cómo es que no hay un mínimo que no afecte? Claro, o sea, no hay, se fue todo. Hay cortafuegos, que se llaman, que es para acotar cuando hay... un incidente o un mal funcionamiento. En este caso no fue un mal funcionamiento, simplemente en algún punto de la red bajó la demanda
a un nivel tan bajo que empezaron automáticamente, por protección, siempre hablamos lo mismo, por protección de los equipos, a desconectarse simultáneamente todos. Y eso no puede programarse, perdón. No, ya es un efecto cascada que llega un momento que ya no puedes. En el mundo, en la era en la que vivimos, que parece que todo se puede programar y prever, que algo así no tenga solución. O sea, que haya ocurrido esta vez, vale, pero que no haya medios para decir, bueno, de esto aprendemos y se puede hacer así y así. Claro, yo soy de letras, la ciencia se me escapa por completo, pero me extraña. De hecho, en Francia cortó enseguida por esa previsión. Exacto, Marruecos también. Nosotros estamos mallados con Marruecos. Marruecos, cuando vio que había lo que se llama un cero energético en la red española, se desconectó de la red española y no lo sufrió. Esto es lo mismo que no sabía, se cortó la luz del vecino, bueno, lo apago por las dudas, desenchufo la nevera, hacemos lo mismo pero a nivel doméstico. En este caso el cero energético que fue aquí fue por ese bajón en lo que es el servicio en ese momento, y una de las causas más que probables es la gran dependencia de las renovables. Las renovables no tienen son muy buenas, no generan mucha suciedad energética que llaman, pero no tienen una capacidad de autogestionarse continuamente y ser el pulmón que maneja la red. Eso se lleva más con las nucleares, que parecen ahora como si fuera... Que tampoco duró mucho, igual es que se actuó bien, ¿no? Por eso, que lo importante a lo mejor en un sí. país ante estas emergencias es que a quienes correspondan actúen rápido y de momento. Yo tengo aquí unas anotaciones en cuanto a eso, en cuanto a la actuación. Dice: el presidente y la vicepresidenta tercera y ministro para la transición ecológica y reto demográfico del Gobierno de España se dirigieron a la sede de la Red Eléctrica de España para seguir la evolución del apagón y desde allí dirigen un gabinete de crisis con más ministros. Se movilizan varias fuerzas, el Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional, un comité del apagón y otros. Porque además, estoy yo pensando, se actuó un poco a lo mejor también a ciegas, porque no se sabía exactamente, ¿no?, dónde estaba el problema. O sea, dónde estaba la causa del apagón este. Exacto, y es en un punto un poco oscuro que se haya tardado tanto en dar explicaciones. En el 2003 pasó en Italia... Se tardó menos en actuar que en dar explicaciones después, ¿no? Exacto. Porque yo creo que la actuación, no sé si vosotros recordáis, Sí, pero la fue rápida, ¿no? Pero la comunicación no. Bueno, es que tampoco nos funcionaban los aparatos, ¿no? Sí, pero la radio siguió, por ejemplo. La radio. Las radios siguieron todas. Fue lo que nos salvó de efectos de comunicación. Sí. Lo que pasa que había que tener una radio de pilas, como se dice. Fue muy eficiente la labor que se hizo, porque en pocas horas ya estaban restableciendo el sistema, porque simplemente fue que se apagó. Fue volver a reiniciar, y claro, volver a reiniciar una central nuclear son mínimo 24 horas. Perdón, no es que tenemos hoy una mosca, ¿eh? Estamos como las televisiones grandes, con mosca y todo. Esto está muy bien. Perdona, Víctor. Que una central nuclear tarda en reiniciarse unas 24 horas. O sea, no es encender el botón y enseguida ya está produciendo energía otra vez. Las centrales de ciclo combinado de gas son las más rápidas, pero así todo, lo que indica la robustez del sistema es que en 12 horas ya había sitios que habían empezado otra vez a tener energía. Lo que pasa es que pasaron meses y meses y nadie, o sea, no teníamos una versión oficial. Lo que decía antes, en Italia en el 2002 o 2003 hubo un apagón que quedaron casi 60 millones de personas en Italia sin luz. Y en 3 días ya decía: señores, pasó esto y pasó por esto y por esto. ¿Por qué pensáis que no se dan explicaciones? ¿Puede haber algo oscuro o no? Simplemente es dejar ver. Yo la impresión que tengo es que seguir con el happy flower de las energías verdes y renovables nos lleva a esto. Ya. No es un camino que a medio o largo plazo, por eso decimos que puede volver a pasar. Al depender tanto de una energía renovable, es lo que tiene. El sistema pierde robustez porque no es un tipo de energía que es muy fácil que sea muy susceptible a pequeños cambios dentro del sistema, y al no tener un respaldo, porque no lo puede tener, centrales nucleares, el 10% estaba funcionando, ahora hay muchas que están apagadas. Almaraz la quieren cerrar, no sé si ya está por... Claro, entonces el respaldo que tenemos es muy endeble.
muy endeble. A mí me ocurre un poquito como Ana. O sea, previendo eso, que puede ocurrir otra vez, ¿cómo es posible que no se puedan proyectar medidas para que no ocurra? Tampoco lo entiendo yo muy bien, Lo de ¿no? los cortafuegos, a ver, yo ya digo que soy profana en la materia y bueno, soy un poco obtusa, pero que me parece difícil que no se puedan poner cortafuegos de manera que si falla una parte del sistema, que en lugar de afectar a todo el país, que por ejemplo afecta a una comunidad autónoma, ¿cómo puede afectar a todo el país de repente? Puede ser en algún caso con un incendio o un rayo que puede caer, entonces afecta una parte, pero date cuenta que en ese momento cayó el 65, casi el 70% de la producción a nivel península, por eso se desconectó todo. Eso es lo que quería aclarar, porque Claro. como estoy un poco obtusa, lo que Exacto. cayó fue la producción de energía, por culpa de la dependencia de las renovables, o sea que no había Exactamente. viento suficiente o no No, había no, sol. no, había la demanda, o sea, por algún fallo en algún punto, que es lo que no está claro, que no Es se que sabe. eso es lo que da lugar a esta Claro. especulación. ¿Cuál fue el fallo realmente? Porque no se sabe a día de hoy. A ver, la última versión, cuando estuvo la Redeia, que es Redes Eléctricas, el máximo responsable, está puesto por el gobierno. O sea, Red Eléctrica es una empresa privada, pero el 20% está posicionado por el gobierno. Entonces, son los que pusieron a la persona que llevaba en ese momento el sistema. Lo que comunicó cuando estuvo en el Congreso, si no me equivoco, fue que fue por culpa de de Endesa y de Iberdrola, que en ese caso no habían sabido llevar a buen puerto el backup, digamos, de necesidades que tenía el sistema eléctrico. Cuando la que en realidad dice esta central se apaga, esta se enciende, esta funciona a X potencia, es Red Eléctrica. Son ellos. O sea, por eso después salió la gente de Endesa y de Iberdrola diciendo que nosotros no tenemos capacidad de gestionar, ni de bajar, ni de subir el botón. O sea, no es culpa nuestra. Y ahí estamos. O sea, Sí. pasando un poco... No, pasarse la pelota. Lo más grave de todo es lo que decías tú, de que puede volver a pasar, y sobre todo por el tema del apagón nuclear, que sigue planificado y que sigue, a pesar de que hay campañas en contra de eso, la idea es ser, lo que decías tú, el happy de tal. Entonces, si al final es una de las energías que puede sustentar o andar esos tirones, pues... Y tendremos que seguir dependiendo de la electricidad sí o sí, ¿no? Mientras no tengamos otro tipo de energía, es lo que nos queda. Yo lo que estaba pensando que voy a hacer un buen acopio de velas para casa, como él dice, y de linternas que no dependan de la electricidad, porque al final lo de siempre acaba siendo lo mejor. Igual tenemos que poner también algún generador en las viviendas, no sé, algo. ¿Qué podemos hacer, Víctor, o qué nos aconsejarías si, bueno, pues tener en casa por si un día esto vuelve a ocurrir, que parece ser probable? Bueno, una radio transistores de toda la vida, velas y tampoco mucho más, o sea, no... Velas para ver, pero para cocinar, para poner los electrodomésticos, todo esto, es chungo, ¿eh? Es que cuando encendemos, cuando le damos una llave de la luz o metemos un enchufe, no somos conscientes realmente de lo que dependemos, o que nuestra vida depende de ese aparatito, bueno, ese aparatito, de todo el conglomerado, de todo el tinglado que hay detrás de él, pero para nosotros es simple enchufe o una llave de la luz. Es tremendo, ¿eh? Es que es una dependencia total que tenemos. Porque te falla la luz, te falla el internet, con lo cual ya todo lo demás tampoco funciona. Te fallan las comunicaciones, salvo la radio, que fue la única que... ¿No? Y los electrodomésticos, porque tienes que conservar alimentos. Claro. Imagínate que viene uno de estos, otro apagón, que fue, afortunadamente, no duró mucho, gracias a que actuaron o a lo que sea, pero imagínate, hay un próximo apagón y que te dura una semana u 8 días. El problema
sería ¿Qué de comemos? noche. Si en vez de ser a las Porque 12 con la vela no podemos Sí, cocinar. Y luego estamos hablando también del tema a nivel doméstico, pero estamos pensando también en los negocios, que como Claro. vieron paralizado, y si, en este caso fueron unas horas, pero si llegan a ser 3 días, como pasó en Italia, las pérdidas económicas para esos Son negocios, que no brutales. les adquiría, claro, es que es imposible. Yo sí aprendimos algo porque de aquella dieron unas pautas por si ocurría esto o cosas similares. Una de ellas era tener dinero en efectivo. Pues no, Me da culpa, yo no tengo ese hábito. pues no debimos Volverá a pasar. asimilarlo como tú dices, porque yo estoy preguntando qué hacemos. O sea, que fíjate. Sí, Pues sí, hay- había como hay un que kit. tenías que tener un kit de supervivencia Sí, sí. en casa y tal, como unos mínimos de agua, Pasó de el comida tiempo. y de dinero en efectivo. Digo yo, bueno, el rollo de despensa yo más o menos, pero dinero en efectivo yo casi nunca tengo el dinero en efectivo, o sea, A tu casa, algún ladrón si nos está viendo ya no va a ir, ¿ves? No vamos, que Ana no tiene dinero. Yo tampoco acostumbro No, tener en casa. es por lo que dice Merche, que como dependemos tanto de poner, enchufar y darle enchufe y conectarlo y tal, es rutina, y lo que se convierte en rutina, que se puede calificar la perversión del hábito, no le apreciamos, no somos conscientes de lo que hacemos todos los días, con lo cual como pasó, pero se fue, no nos queda ni siquiera casi el recuerdo, porque ya pasó, vivimos tan rápido en la vorágine del tiempo que pensamos que no va a volver a pasar, o sea que está bien lo que nos está diciendo Víctor. Ni siquiera que vuelva a pasar un apagón. Hace poco hubo un fallo también informático que estuvo creo que 4 o 5 horas, no funcionaban un montón de datáfonos, sistemas informáticos. Claro, yo me acuerdo de estar en un centro comercial y no, una cola, pues no podíamos pagar para salir del parking. Y tú puedes estar sin en el- internet, en el pero kit- sin comer. En Claro. el kit de supervivencia había un hornillo que viene con una bomba pequeñita y que te salva para muchas Bueno, cosas. oye, es buena idea para las empresas que nos vendan los kits estos y los No, mira, ponemos vamos en las tiendas. a José Ángel que los conoce. Oye, ven cargándonos un kit a cada uno de los que estamos aquí, por si acaso, oye, por tenerlo en casa, Ana, que tú no aprendiste nada, dices Nada, que no porque- compraste kit. Mira, Belén Nada. por lo menos tiene velas, pero tú ni eso. yo tenía radio pero sin pilas, con lo cual no Estamos- hacíamos nada, estamos- arrancábamos el coche para escuchar las noticias. Estamos buenos. Bueno, pues hijos míos, yo no sé si queréis preguntarle algo más a Víctor y todo esto, y si no, yo ya me estoy poniendo nerviosa de pensar que igual hay un apagón y no voy a poder comer. Mira que no como mucho, pero lo que como Eso quiero es comer. lo que te preocupa. A mí me preocupa otra cosa porque precisamente después de todas estas, y no saber exactamente el tema, pero sí sabemos que hay una subida como consecuencia de... ¿Quieres decir subida de También precio o de de la megavatios? luz, de la luz. Es el de contrapunto. coste. Nos están vendiendo que las energías renovables son muy bonitas y que vamos a salvar el planeta Tierra como si dependiera de Mira, nosotros salvar al planeta. No es así, Víctor. Pero estamos dependiendo mucho de las centrales de ciclo combinado, que es generación de energía a través del gas, y por eso van a subir los precios fijos. ¿Por qué? Porque el gas, como hablábamos antes... Van a subir, todavía van a subir. Más, Sí, o sea, independientemente, a partir del 1 de enero, independientemente de si tú en tu casa, o sea, tú cierras tu casa y te vas un mes fuera, tú tienes un fijo. cargo fijo. O sea, Sí, la sí, potencia, claro. lo que demanda Sí, lo que tu tienes vivienda contratado, claro. es un mínimo. Esa potencia que incluye, una parte es el transporte y el peaje que se paga por la energía que llega a tu vivienda. Claro, no es lo mismo si es una energía renovable que una energía, en este caso, sucia, como se llama, que es la generación a través del gas, que son las centrales de ciclo combinado. Como se está aumentando generar energía a través de las centrales de ciclo combinado, lo que decía, va a subir el coste fijo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo, hoy por hoy España, si no es el primero, es el segundo comprador de gas a Rusia. Claro. A día de hoy, después Estados de lo que Unidos, se ha hablado, Nigeria. claro, y a Estados Unidos no viene por aire, o viene en barcos y genera un coste. Entonces, sí, vamos a dar más subvenciones para energías renovables, pero tenemos que tener un backup de energía sucia, en este caso, que son las de generación por gas, para tratar de que no vuelva a pasar lo que pasó. Con lo cual, van a subir los costes fijos porque generar ese tipo de energía es caro, aparte de sucio. Esto también interesa mucho a la gente que nos ve, porque una vez en otra ocasión también viniste y habíamos hablado también de la subida de la luz en aquellos momentos que fue hace un año y pico. Sí. ¿verdad?
Y también nos preocupa, evidentemente, a los consumidores esto de la luz, pero también se queja la gente mucho, Víctor, de que no todo lo que pagamos es la energía en esa factura que nos viene de la luz. Hay muchas otras letras Eso es lo que o cantidades Exacto. que se suman a lo que es realmente el gasto de energía y que encarece muchísimo también se la están factura pagando de la luz, ¿no? una parte proporcional de lo que se le debe a las energéticas. Claro. De cuando invirtieron. De cuando Y eso lo pagamos en forma de un y se impuesto, pagaba ¿no? un impuesto El impuesto eléctrico. eléctrico. El Se está impuesto pagando ahora esto, es decir, hay muchos... El bono social es todo eso. Es muy cómico porque el gobierno en su momento, este gobierno hace rato que está este impuesto ya. El bono social es a las personas de bajos recursos, aportando una serie de documentación que tengan un ingreso muy bajo anual, se les bonifica una parte muy importante de su factura, un 60%, un 65%. Entonces el gobierno le dice a las eléctricas, bueno, la gente que tenga esta tipología van a tener un descuento de un 60%. Entonces a las energías eléctricas, ¿qué hacen? Se lo Sí, repercute. se lo repercute al resto. Entonces tú estás pagando, creo que son 38 céntimos, 30 o 40 al mes, cada uno de nosotros pagamos un concepto que es aportación bono social para... Los que O sea, que esto viene en nuestra factura también. Claro, Sí, sí, lo claro. pagamos nosotros, no lo paga la Que nadie- compañía. Pagamos eso. ¿Qué más pagamos, Víctor? Aparte del gasto de la energía, porque ahí yo es que ni miro la factura, vienen cosas y no sé ni No, lo tú que es. tienes el término fijo y un término variable. El término fijo es la potencia. Yo tengo un piso de 30 metros y tengo un microondas, una televisión pequeñita, voy a demandar a la red muy poca potencia. ¿Vale? Si tú tienes una casa de 2 plantas con 2 canchas de pádel, una piscina, ascensor dentro, vas a demandar mucha más potencia. Entonces, el término fijo que vas a pagar tú es mucho más alto que el que voy a pagar yo. Claro. Si los dos cerramos Porque es nuestra casa es durante esa un mes, potencia que contratas. en exacto, realidad. vas a pagar un término fijo, que es la cuota de lo que le cuesta a la red eléctrica acercarte hasta tu Suministrarte, casa, peajes y todo. Va en el término que se llama término de potencia fijo. Y después el término variable, que es un precio de un kilovatio y lo que tú consumas. Una vez que está hecho eso, ya vienen los impuestos. ¿Qué son? Es el IVA, que lo pagamos todos, el impuesto eléctrico y no es un impuesto que es la aportación al bono social, es otro más. 3 cantidades más. Bueno, pero hace 2-3 años cuando dependíamos mucho, pero mucho de lo que eran de las centrales de ciclo combinado, había un impuesto que en muchos casos, en empresas sobre todo, era el 70 o el 80% del coste total de la factura. Hubo muchas empresas que cerraron en este país. ¿Por qué? Porque estaban pagando de impuestos un 70% Eso más es- de lo que estaban generando. Eso es una barbaridad. En ese momento se hacía porque se estaba produciendo mucha energía con gas en las centrales de ciclo Pero combinado, ahora, que son ahora caras. esto ya no, ¿verdad? No nos viene la factura. Ahora es menos. Pero esa parte variable incide también porque es una especie de subasta. Claro. Es decir, cogen el coste más alto porque si la de los nucleares cuesta tanto, lo tal, no sé qué, sin embargo la del gas, que es la que tú dices, es la más alto, es el precio que estamos Sí, lo marca el gas. El precio de la energía el lo gas. marca el gas. Por eso, al decirme tú eso, Es me imagino que es viene diario. Claro. porque Hay una resulta subasta que si diaria. hay más sol, no sé qué, y si no hay menos sol, pagamos menos. Es, Claro. es una apuesta diaria. Entonces, en base a lo que se prevé, pues el precio subasta y entonces se marca. Y en este caso, el más caro es el gas. Entonces, ese es el tope, ese es el precio. Llevamos en la cuerda floja siempre con esto de la factura de la luz, ¿no? Porque Sí, nunca claro. sabemos lo que Claro, vamos a cuando tener hay- que pagar en mes. Cuando que viene. hay viento, o sea, entran en la subasta, como dicen, mucha energía eólica. Claro. Cuando no hay viento hay que Con lo que va a suplantarla. subir el precio. Entonces, cuando no hay viento, los embalses están vacíos, ahí entra a jugar Claro. las centrales de ciclo combinado, que son las más caras. Es la misma energía, pero la generación de esa energía y el transporte es mucho más caro. Madre mía, pues qué complicado, ¿no? Todo esto y fíjate con lo fácil que nos resulta a nosotros, como decimos todo el rato, meter el enchufe o darle a la llave de la luz. Todo lo que hay detrás, estos foquitos que tenemos aquí, me da ganas de apagarlos. ¿Tú querías preguntar Sí, algo? yo quería preguntar. ¿Y ya terminamos?
porque me llamó la atención el hecho de que también se produjo el apagón en Portugal y en Francia. Por lo que te entendí fue que en Portugal había durado menos, porque al momento que se dieron cuenta, como desconectado de la red eléctrica española. Y una solución no sería que, por ejemplo, si se produce esto, pudiésemos tener un convenio con algún otro país en el que nosotros nos pudiésemos conectar a la red eléctrica de alguien. No es tan fácil, no. Portugal siguió los mismos derroteros que nosotros. Francia, sí, porque Francia tiene una generación. En el momento en que sucedió el apagón, Francia tenía las centrales nucleares funcionando a tope, claro. Y Francia Entonces, tiene muchas... sistema, ¿no? Claro, entonces en el momento que vio eso se desconecta de la red española, pero al tener funcionando muchas centrales nucleares, lo sufrieron en mucha menor medida. Portugal lo sufrió bastante, igual que nosotros. Y Marruecos fue la que se desconectó cuando vio lo que había, se desconectó de la red eléctrica española, entonces ellos siguieron por su lado. Pero no es tan fácil. Parte importante de daros cuenta el modelo de Francia. El modelo de Francia actualmente se basa casi en la energía nuclear. Es decir, Claro. además, han arrancado nucleares, mientras que nosotros al final estamos haciendo lo contrario. Alemania en su momento Claro. quiso tener el 100% de energías renovables y tuvo que recular. Claro. Tuvo que recular porque no, o sea, tenían un serio riesgo, tenían una red tan inestable que corrían un riesgo muy serio de sufrir lo que ha pasado aquí. Claro, claro. Pero claro, no somos Alemania, nosotros tenemos sol casi todo el año. Y con el cambio climático eso parece que va a ir a más, no va a desaparecer. ¿Eso no se puede regular? Igual es una simplificación por mi parte muy vasta. Si nosotros tenemos una capacidad de sol y no depender tanto del viento, porque el sol lo tenemos asegurado y hay agua en invierno, ¿eso hay que potenciarlo de alguna manera? No, lo que no podemos es depender a un 100%, como es el objetivo de muchos de la Agenda 2030, depender de las renovables al 100%. Nosotros ahora tenemos, si no me equivoco, 7 centrales nucleares y vamos para atrás directamente. Estados Unidos en este momento está cerca de las 100 y sigue generando energía renovable, pero no hacen a su red dependiente únicamente de un modelo de generación de energía, que es lo que quieren hacer aquí, y eso es lo que nos puede llevar otra vez al colapso. Claro. No des ideas, Ana, por favor, que ya tuvimos bastante con uno, así que esperemos que no haya otro, ¿verdad? Esperemos. Que nunca... La luz es muy importante, la energía eléctrica es muy importante para nosotros, que es muy importante, decimos, y que nunca nos falte la luz, ¿eh? No, por supuesto. Las luces que nunca nos falten, sobre todo las de aquí. Hasta la semana que viene.